Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina tras los insultos de Javier Milei contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes. Durante un acto en San Pablo, Milei respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y calificó a Lula de ladrón y presidiario. El presidente argentino también insultó a Alexandre de Moraes, el juez que había impedido que visite a Jair Bolsonaro, el expresidente, que está hoy en prisión domiciliaria. Cuando llegamos al poder, nuestro país se dirigía a una nueva hiperinflación, la tercera de su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance para sostener un modelo económico y político de intereses creados. Por otro lado, Milei acusó al gobierno brasileño de financiar una campaña contra Argentina en las redes sociales durante el Mundial. Milei afirmó que Brasil aportó una cuarta parte de los recursos destinados a esa campaña, pero no presentó pruebas. En tanto, legisladores paraguayos rechazaron declaraciones de Lula da Silva sobre la guerra de la Triple Alianza y acusaron al presidente brasileño de distorsionar la historia. Lula afirmó que en 1864 Paraguay decidió invadir Brasil y utilizó ese antecedente, entre otros, para defender el gasto militar de su país. La afirmación generó críticas tanto del oficialismo como de la oposición paraguaya. Bueno, en la escena local, el gobierno uruguayo expresó su preocupación por las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en su país no volverá a haber elecciones. En un comunicado, la Cancillería sostuvo que los dichos ponen en duda la continuidad de los comicios y reclamó que el pueblo nicaragüense pueda elegir a sus autoridades a través de elecciones libres, plurales y periódicas. Esto suena como que hubiera habido una interrupción democrática. Ahora, Nicaragua hace rato que es una dictadura y ahora Ortega tuvo el descaro de allá anunciarlo explícitamente que no va a haber más elecciones. Las declaraciones también fueron condenadas por los partidos Nacional y Colorado, que cuestionaron al régimen de Ortega y reclamaron una respuesta firme del gobierno uruguayo. El gobierno monitorea la situación de los uruguayos evacuados por los incendios forestales en España. Al menos una decena se encuentran en refugio, según informó Cancillería. El presidente Orsi instruyó a la embajada uruguaya a seguir de cerca la situación y brindar asistencia en caso necesario. El embajador Bernardo Graeber visitará hoy a los evacuados. El vehículo blindado Cóndor retomó anoche los patrullajes policiales en el barrio Marconi luego de ser reparado por personal del ejército. El blindado sufrió una rotura en una conexión del sistema de aire durante sus primeras horas de funcionamiento. El Ejército Nacional informó que la falla fue solucionada y que no se detectaron otros problemas. Es el primero de 4 vehículos militares que serán cedidos al Ministerio del Interior. Los otros 3 se incorporarán gradualmente durante agosto. Además, 19 policías, un oficial y 18 efectivos completaron una capacitación de 3 semanas para conducirlos, según informó el jefe de la División de Ejército número 2, Pablo González. Manejando en horas diurnas, en horas nocturnas y armándoles escenarios complejos para que justamente agarraran esa habilidad que lo han demostrado acá en una muy somera demostración de cómo en 3 semanas le han agarrado muy bien la mano al vehículo, así que creo que se culminó con éxito lo que nos planteamos hace 3 semanas atrás. La Unión de Policías de la Guardia Republicana advirtió que los efectivos fueron capacitados para conducir los blindados, pero no para utilizarlos tácticamente en operativos. El sindicato indicó que falta entrenamiento para ascender y descender en zona de riesgo, proteger al personal y emplear vehículos en intervenciones. La organización sostuvo que incorporar más blindados sin resolver esa carencia no mejorará la seguridad y puede poner en riesgo a los policías. El gobierno prepara nuevos operativos de seguridad en la zona metropolitana ante el aumento de los homicidios y también la violencia entre grupos criminales. El despliegue fue analizado el viernes por el presidente Yamandu Orsi, el ministro del Interior Carlos Negro, el intendente de Canelones Francisco Leñani y jerarcas policiales. Uno de los focos fue Canelones, donde los homicidios pasaron de 17 a 30 en el primer semestre. También se abordó el ataque ocurrido en el Parque Rodó en Montevideo, donde murió un niño de 12 años y otras 5 personas resultaron heridas de bala. El ministro Negro aseguró que habrá un amplio despliegue de recursos. Vamos a desplegar un operativo conjunto con prácticamente todas las unidades de la Policía Nacional, de la Caminera, la Guardia Republicana, la DIGOE, la Jefatura de Montevideo, Jefatura de Canelones, el CCU, Inteligencia, prácticamente todas las unidades de la policía van a formar parte de un operativo tendiente a de abordar la problemática de la letalidad, de los homicidios y la violencia.
El presidente Yamandu Orsi volvió a respaldar a su ministro del Interior y a la policía. Cuando había otros ministros en el gobierno anterior, yo tenía una posición y la mantengo. Cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional. Lo dije en su momento, tanto por el ministro Larrañaga como el ministro Hebel, y lo sostengo ahora. En momentos donde el enfrentamiento se hace más duro, nuestra Policía Nacional y el Ministerio tienen que tener el mayor de los respaldos. El senador colorado Robert Silva propuso crear un comando de seguridad integral presidido por el presidente Orsi. En una carta enviada al presidente, Silva sostuvo que ese ámbito permitiría coordinar acciones, compartir información de inteligencia y además definir prioridades contra el crimen organizado. El presidente de la República personal y directamente se haga cargo del mayor flagelo que afecta al pueblo uruguayo, que es la seguridad. Y este comando de seguridad tiene que estar integrado y articulado por él, pero integrado por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa, por la Fiscalía, por la Secretaría de Lucha contra el Lavado de Activos, por el Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros. El senador nacionalista Javier García anunció que su sector buscará un nuevo acuerdo político para habilitar los allanamientos nocturnos. García pidió al senador Carlos Camí que inicie conversaciones con el Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente para impulsar una reforma constitucional. Si el gobierno del Frente Amplio está dispuesto a sentarse con sinceridad, con lealtad, a discutir la posibilidad de que se habilite en el marco de la Constitución y de la ley, con la reglamentación precisa que permita las garantías necesarias de la justicia para habilitar a la policía, de que pueda allanarse nocturnamente cuando hay un delito grave, aquí está el Partido Nacional. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para extender por hasta 2 años la intervención del CASMU y concederle una nueva garantía estatal por 120 millones de dólares. La iniciativa busca reestructurar las deudas de la mutualista y asegurar la atención de sus aproximadamente 171.000 afiliados. Debe ser aprobada antes del miércoles, cuando vencerá la intervención vigente. Esta jornada, autoridades de los Ministerios de Economía y Salud Pública concurrirán al Senado para explicar los detalles del proyecto. El Fondo de Solidaridad podría enfrentar dificultades financieras a partir de 2027, cuando unas 16.000 personas completen el máximo legal de 25 años de aportes y dejen de contribuir. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, estimó que esa reducción provocará una caída del 8,3% en la recaudación del organismo. En 2025, el fondo otorgó un récord de 10.451 becas para estudiantes universitarios y terciarios, un 22,5% más que el año anterior. El Ministerio de Ambiente y las Intendencias de Montevideo y Canelones crearon un grupo de trabajo para proteger los bañados de Carrasco y definir medidas concretas de corto plazo. La zona quedó en el centro de la discusión luego de ser excluida del decreto que declaró de importancia ambiental a otros 37 humedales del país. Además, se proyecta allí un desarrollo inmobiliario sobre 228 hectáreas que generó cuestionamientos políticos, vecinales y sociales. El ministro Edgardo Ortuño negó que la exclusión, le llama esto el proyecto que, bueno, es una excepción a la preservación de todo ese ambiente, implique una renuncia a la protección de la zona. La policía incautó más de 1.300 envolutorios de cocaína enterrados en el fondo de una vivienda en Pinamar Norte, Canelones. El joven de 25 años fue condenado a 5 de prisión, mientras que una mujer detenida durante el procedimiento quedó en libertad. Una mujer de 81 años fue encontrada muerta con al menos 10 puñaladas en un apartamento en el Cerrito, aquí en Montevideo. En la vivienda estaba su nieta de 13 años, quien confesó ante la policía haber cometido el crimen. En el Chuy, un hombre de 51 años fue asesinado a balazos en el barrio Samuel. Esto es en el Chuy. En Florencio Sánchez, en Colonia, se investiga la muerte de una mujer de 29 años que recibió un disparo en la cara. En la ciudad de Rivera, un ciudadano brasileño murió y otro resultó herido de bala el sábado. Por el caso hay 7 personas detenidas. Otro hecho en San Carlos, Maldonado. Un hombre fue hallado muerto este sábado junto a un contenedor de la Costanera. La víctima tenía un disparo en la espalda. Además, un joven de 23 años fue asesinado el sábado de un disparo en la cabeza en Manga, aquí en Montevideo. El expresidente argentino Alberto Fernández insultó a Javier Milei durante una entrevista con el diario El País, aquí el País de Montevideo, ¿no? Sostuvo al respecto: me sentí cancelado en la sociedad argentina cuando dejé el gobierno. El presidente que tenemos asumió diciendo que la Argentina iba a tener una inflación de 17.000%, la mayor imbecilidad que se ha dicho, y sin embargo, agregó,
lo levantaron todos los medios argentinos como una noticia cierta. Una imbecilidad profunda, dijo Alberto Fernández, de un personaje que hace artículos que plagia de otros y con inteligencia artificial. A este personaje, hablando de Milei, los medios de comunicación le dieron un espacio abrumador, declara Alberto Fernández. Bueno, en el deporte se completó la sexta y penúltima fecha del torneo intermedio. Todos los resultados, vamos con ellos. Wanderers venció a Nacional 2-1, Peñarol goleó a Boston River 3-0, Progreso superó a Deportivo Maldonado 1-0 y Juventud le ganó a Albion también 1-0. Además, Montevideo City Torque le ganó 1-0 a Danubio, Cerro Largo le ganó 1-0 a Central Español, Liverpool le ganó 2-1 a Defensor Sporting y Cerro le ganó 1-0 a Racing. En el grupo A, Peñarol lidera con 13 puntos y Cerro Largo tiene 11. En el grupo B, City Torque y Wanderers encabezan las posiciones con 12 puntos, Deportivo Maldonado tiene 11 y Nacional tiene 10. Tabla anual, Peñarol y Deportivo Maldonado la lideran con 40 puntos, Racing le sigue con 38. En el fútbol femenino, Peñarol venció 2-1 a Nacional en el clásico de la primera fecha del Clausura.